Los ansiolíticos son para ciertos problemas, para ciertas patologías, para otras no. Los antipsicóticos tienen su indicación y su cantidad, porque de repente un antipsicótico que viene en la posología dice, no, se tiene que utilizar de tantos días, tantas horas y tal, no, a veces no es necesario. Nosotros podemos cambiar también el horario del paciente, porque el paciente tiene una gastritis, y los pacientes con gastritis, esofagitis de reflujo, que son los que más me hacen ansiedades, cuadros de pánico y trastornos gastrointestinales, esos pacientes hay que cuidar mucho la medicación, porque los antidepresivos en ellos producen más cuadros de ansiedad y producen más problemas gástricos. Entonces esos pacientes tienen que tener un buen desayuno y como a las 9, 10 de la mañana se les tienen que dar su antidepresivo. A mí me fascinan los antidepresivos 9, 10 de la mañana después que el paciente se ha levantado, ya desayunó y antes de dormir los problemas de insomnio le mandaremos su medicamento. Y los ansiolíticos generalmente en el día, pero hay que ver también el horario del paciente porque también eso influye cómo le va a dar, y también la medicación, porque a veces vienen y toman ansiolíticos y se toman 2 miligramos 3 veces al día. Eso no puede ser. Los ansiolíticos tienen que ser hasta 2 miligramos en 24 horas. El que está recibiendo más miligramos no está bien tratado. Y a veces me llegan ya con esto, Rivotril, el clonazepam, me lo llegan con 2 miligramos cada 6 horas o cada 4 horas. Ese paciente hay que rebajárselo. Y empezamos a trabajar. El paciente tiene que estar menos de 2 miligramos. No trabajen con más de 2 miligramos en estos casos. El bromazepam se puede utilizar hasta 12, pero es demasiado. Y generalmente baja las dosis, aunque siempre hemos visto que entre adolescentes y adultos la medicación de los adolescentes tiene que ser mayor que los adultos, y los ancianos es muy poca la medicación. Después de los 60, 70 años, 80 años, los medicamentos tienen que ser más bajos. Entonces eso es una clase, doctor. Eso hay que poner los miligramos, las cantidades, el tratamiento, es una cuestión bella. Se puede dar, por lo menos de depresión, se puede hablar de depresión toda la mañana, se puede hablar de bipolaridad toda la mañana, suicidio también, porque ideación suicida, también se nos presenta personas con ideación suicida. ¿Qué hacer con el paciente con ideación suicida? Lo que hay que hacer primero es mantenerlo en observación y pedir la evaluación por psiquiatría y ponerle mientras tanto un ansiolítico mientras que sea evaluado por un psiquiatra. Y después, eso es lo que hablamos, pasarlo a la parte de psiquiatría para que el paciente sea evaluado. Entonces, cada patología, cada síndrome tiene su tratamiento y hay que trabajar así. Y una de las cosas que les digo es que hagan historia clínica, tienen que tener toda la historia clínica, porque cuando llega un paciente en un hospital y hay una buena historia clínica, ahí se puede dar diagnóstico. Si hay una historia clínica y no es buena la historia clínica, no podrán dar diagnóstico, ¿ok? Bueno, si hay alguna otra pregunta. Buenos días, soy la doctora Mariana Díaz, yo soy del Hospital de Río Chico. Yo soy médico cirujano. Cuento de pacientes psiquiátricos, tengo cantidades, de verdad. Lo que quería decir es que cuando nos llegan a nosotros los médicos cirujanos, médicos generales, que estamos en centros de tercera rural, todo ese tipo de cosas, hacemos ese tipo de revisión de ese tipo de pacientes a estos hospitales como tenemos el Peñón, el Celucán, que ahora no está ahí, que está allá en los Chorros. Y he tenido la particularidad de que me dicen los médicos psiquiatras, si no está en crisis, no me lo dejes. Y me lo remiten, y los remiten otra vez de nuevo, sabiendo que hay tantas particularidades donde uno de verdad, uno dice, bueno, ya salimos de la parte orgánica y sabemos que el paciente no tiene nada, que
psiquiátrico y lo tienen que tratar ellos. Y entonces no está aquí, o sea, me pasó así porque el paciente llegó que tenía cuchillo en la mano, quería matar a la mamá, odiaba al papá, tenía hijos, los hijos lo tenían encerrado, rayaba las paredes de la casa, o sea, y rompía los vidrios, los platos, todo. Entonces son pacientes que están en una conducta de verdad netamente agresiva. Entonces cuando lo vamos a llevar, que me lo mandan, que lo remito, me dicen, bueno, si no, claro, ya lo había puesto, ya estaba sedado, y en el hospital me dijeron, si no está en crisis, no me lo dejen. Bueno, también quería llamar la atención con respecto a esto, porque hay que tener como que también, entiendo que a veces no tenemos por falta de camas, por falta de situaciones, también tenemos que valorar la parte de que a lo mejor en el hospital o en el medicentro donde estamos no tenemos los medicamentos y tenemos que buscar de donde no hay para poder ayudar por lo menos a tener a este paciente y sedarlo, para no mandarlo en unas condiciones que después no sea así. O sea, quería también esa parte, ¿no?, de que por lo menos tomar un poquito de conciencia cuando hacemos ese tipo de remisiones, que también habemos casos que mandamos pacientes que de verdad uno lo puede manejar y uno necesariamente no tiene que hacer una remisión. Y bueno, con respecto a eso, era mi criterio con respecto a los hospitales ahorita, que sobre todo los psiquiátricos, que de verdad, ¿cómo vamos a aceptar? No vamos a aceptar a un paciente que está en unas condiciones plenamente psicosomáticas descontroladas. Fíjate tú, si pasó es un mal manejo. Ese presidente hay que darle sus clases y está mal hecho, fue mal atendido al paciente. Porque un paciente puede llegar, si está en fase aguda, ok, hay que hospitalizar. Pero y a veces hasta en consulta externa sale, porque ahorita generalmente a veces uno le da unos días para ver si sale claro, si está tan grave, tan agresivo. Paciente agresivo hay que hospitalizar. Todo paciente agresivo, todo paciente con ideación suicida hay que hospitalizar. Todo paciente que venga con agresividad, que quiera incendiar, ¿qué tal? Hay que hospitalizar. Entonces hay que evaluar si el paciente ya pasó su fase en otro hospital. Lo que hay que hacer es verlo por consulta externa, y el paciente puede estar en consulta externa y bien, pero ¿qué hace consulta externa? No solamente la medicación, consulta externa va a ser la psicoterapia, descubrir qué es lo que está pasando con el paciente, y en consulta externa es donde se le van a hacer todos los exámenes que le faltaban, por ejemplo el electroencefalograma para pacientes psiquiátricos. Todos tienen que tener su electroencefalograma, y el electroencefalograma que sea anormal, con apego anormal, hay que hacer resonancia magnética, sea anormal, para descartar. Hay que hacerlo para descartar. Entonces, este paciente, si llegó, estaba ya agresivo, ya no estaba agresivo, estaba bien, él tendría que ser evaluado por consulta externa, aunque esté bien. Y si ameritaba medicación, había que darle medicación. Pero a mí me llega un paciente ya, después yo le veo los pacientes a una neurocirujana y ella opera como 3 pacientes diarios. Entonces yo le veo, le hago la parte de psiquiatría, y a veces entonces vengo y lo veo en el momento después de la operación, pues se hace un síndrome mental orgánico, se le pone su medicación, y después el paciente pasa a mi consulta externa. Si amerita medicación, se le pone medicación, si no la amerita, no. Pero el paciente, cualquiera que haya pasado, tiene que ser visto por consulta externa, y el psiquiatra o la persona que esté ahí está en la obligación de mandarle a hacer todos sus exámenes si necesita medicación e indicación. La cuestión es esa, uno tiene que tener su protocolo de trabajo. Si tú tienes tu protocolo de trabajo, lo tienes en la mente, una buena historia médica, una buena evaluación, conocer bien los medicamentos, qué medicamento vas a utilizar, saber bien tu psicoterapia,